Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. En virtud de que el día 24 de mayo es el Día Nacional de la Epilepsia, vamos a charlar un poquito de ese tema. Y por eso estamos en contacto por vía telefónica con la doctora Marisol Thoma, que ella es médica neuróloga infantil del Hospital Alemán. Con ella vamos a charlar sobre este tema. Doctora Thoma, ¿me está escuchando? Sí, así es. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Acá desde nuestro programa Saludarte, que es un programa sobre difusión de temas médicos, ¿no?, para la población en general. Así que, bueno, en virtud del día 24 de mayo, es el Día Nacional de la Epilepsia, vamos a charlar. ¿Usted sabe por qué se eligió ese día, doctora? Sí. Es muy interesante porque va cambiando en diferentes países, no se festeja únicamente, pero el nacional es ese día y bueno, es el día donde todos intentamos hacer algo para, bueno, concientizarnos y también informarnos acerca de la epilepsia. A ver, doctora, cuéntenos para nuestros oyentes, ¿cómo podríamos definir qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica, es una enfermedad neurológica frecuente. Yo me voy a dirigir a la población pediátrica, que es lo que, bueno, veo a diario. Sí. Y puede ser la manifestación de diferentes situaciones o enfermedades que pueden ser transitorias o pueden ser crónicas, ¿sí? O sea, pueden estar toda la vida o simplemente transitorias y resolver en un tiempo o en un periodo, pueden ser benignas. Es decir, que la epilepsia puede ser una enfermedad única o puede ser consecuencia de otra. Así es. Ajá. Así es. Según la clasificación puede ser sintomática, alguna situación puntual, como por ejemplo una malformación vascular, un tumor del sistema nervioso, o puede ser genéticamente determinada y debutar en cierta etapa de la vida. Y esa epilepsia puede ser que se controle adecuadamente con la primera línea de tratamiento, que son los fármacos antiepilépticos, o puede ser que no, que sea refractaria a la medicación, y es donde empezamos a entrar nosotros con nuestro equipo. A ver, vamos a charlar ya un poquito de todo, porque usted nos tiró varios temas. A ver, el origen. Nosotros sabemos, por ejemplo, un chiquito que de golpe debuta con una crisis epiléptica, y todos conocemos lo que le pasa a ese chico. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pasó eso? Si ese chico no tenía nada, era sanito, y de golpe a cierta edad, no sé si eran 4, 5, 6 años, nos hace una crisis. ¿Qué pasó en ese chico? ¿Por qué ocurrió? ¿Sabemos qué pasa? Bueno, ahí lo vamos a empezar a estudiar y hacer estudios como para poder de alguna manera definir la causalidad de su epilepsia, ¿está bien? Como recién conversábamos, puede ser que sea sintomática alguna situación aguda, o sea, algo que esté sucediendo en ese momento y que se esté manifestando con una convulsión o con epilepsia, o puede ser que en realidad esté determinada genéticamente y sea la primera convulsión, el inicio de lo que llamamos o determinamos epilepsia, ¿sí? Por ejemplo, si el chico tiene meningitis, puede tener una convulsión, y eso se puede autolimitar cuando se resuelva la infección y no ser epilepsia, ¿está bien? Epilepsia es cuando... epilepsia, como por lo menos tienen que tener 2 episodios en un tiempo determinado, y obviamente con un estudio o abordaje en un especialista, que en este caso es el neurólogo, va a pedir algunos estudios complementarios. Nos apoyamos en
estudios neurofisiológicos, como los estudios de sueño, y poder determinar si esa actividad anormal del cerebro, que nosotros le explicamos habitualmente a los pacientes y a sus familias que es una actividad eléctrica, porque un grupo de neuronas no está funcionando de manera correcta, es responsable de lo que estamos viendo, y lo podemos de alguna manera abordar con estos estudios que estuvimos conversando. Claro, es decir, que podemos tener un chiquito que, a ver, ¿en qué edad puede aparecer? ¿En cualquier edad? Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, desde el paciente recién nacido hasta la primera infancia, en pacientes adolescentes. Correcto. Bueno, y según la edad también de aparición va a tener que ver un poco con la causa. Claro. Nosotros vamos a estar orientados a buscar la etiología. No es lo mismo en un paciente adulto, en un paciente anciano, Claro. en un paciente recién nacido o un paciente adolescente, ¿sí? Claro, correcto. Y, a ver, ¿y se da igual entre nenas y nenes o es más frecuente? Bueno, según el síndrome epiléptico también, eso es como un dato muy específico, ¿sí? Se va a determinar, eso se va a determinar en base a, bueno, cuando el paciente tiene su primera convulsión, uno ahí va a empezar a estudiar por qué tuvo esa primera convulsión. Claro. Y según esa etiología vamos a poder definir Correcto. si es más frecuente en varones o es más frecuente en nenas, este síndrome convulsivo o síndrome epiléptico. Síndrome epiléptico. A ver, vamos por parte. Tenemos un chico con epilepsia, lo diagnosticamos. ¿Qué tratamiento hacemos a una epilepsia? Después vamos a hablar de esta epilepsia más difícil, ¿no? De tratar, del difícil control, pero digamos la común, si se puede decir así, la que no es refractaria. ¿Cuáles son los tratamientos habituales en esos chicos? Bueno, los tratamientos, si el paciente no tiene una causa quirúrgica de su epilepsia, ¿está bien? Sí, pongamos correcto. que aparece un tumor del sistema nervioso y hay que hacer un abordaje quirúrgico, o hay que tomar alguna medida o conducta diferente. En realidad, también en esos casos, la primera línea de tratamiento son los fármacos antiepilépticos. Correcto. Esa es la primera línea de abordaje. Y uno va a determinar según la edad, el tipo de crisis que tiene el paciente, y son trazado, son qué efectivos. tipo de medicación. ¿Cómo? Son muy efectivos. Y bueno, en realidad, 10 pacientes que tienen epilepsia, 7 van a responder muy bien a la medicación, y 3 de esos 10 pacientes van a ser lo que llamamos nosotros refractarios. O van a tener cierta dificultad al control de las crisis con la primera línea, que son los fármacos antiepilépticos. ¿Y qué pasa con estos chicos con epilepsia refractaria? ¿Qué armas tenemos? Bueno, ahí es donde uno tiene que nuevamente pensar el paciente y ofrecerle tal vez los diferentes tratamientos dirigidos a poder controlar las convulsiones. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es lo que hacemos nosotros. La dieta cetogénica. ¿Cómo es esta dieta? ¿De qué se trata esta dieta? Bueno, la dieta cetogénica o terapia cetogénica es un tratamiento no farmacológico, que es alto en grasas, suele ser bajo en hidratos de carbono y suele mantener una relación normal de proteínas, de aporte proteico. Lo que intenta hacer la dieta cetogénica es un cambio metabólico. Este alto aporte en grasas va a generar este cambio. Estas grasas se van a metabolizar en el hígado, van a generar lo que nosotros llamamos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a ser los responsables de forma directa e indirecta de intentar controlar esas crisis que son refractarias al uso de fármacos. Es decir, una dieta. ¿Y esa dieta va acompañada de fármacos o empezamos con la dieta y después vemos qué pasa? Habitualmente el paciente tiene, digamos, un esquema de medicación importante cuando inicia el tratamiento con dieta cetogénica. Ya venía medicado, claro. El primer objetivo básicamente es controlar las convulsiones en cuanto al número y frecuencia. Tal vez son chicos que tienen más de 20, 30 episodios diarios, algunos, otros tal vez son semanales, otros mensuales. Eso, bueno, lo iremos evaluando según la frecuencia. Y tal vez el segundo objetivo, si logramos controlar las crisis, es empezar a descender la medicación. Claro. A ver, y acá nos metemos en un tema importante, muy hablado, que es el cannabis. ¿Se está utilizando el cannabis, doctora? ¿Usted tiene experiencia en esto?
Sí, el cannabis se usa, el cannabis de uso medicinal, sí, se utiliza. Utilizar la dieta no inhibe al paciente en que pueda utilizar también el aceite de cannabis. Hay protocolos de estudio, hay muchos avances, y bueno, uno en realidad tiene que evaluar cada paciente de forma individual. Y bueno, evaluar qué es lo mejor en el momento que el paciente tiene este diagnóstico de refractariedad. Claro, pero Sí, se está se utilizando. utiliza. Se está utilizando porque ya creo que está autorizada legalmente, se puede utilizar y por supuesto hecho en laboratorios también autorizados, por supuesto. Y con buen resultado, ¿no es cierto? Y con buenos resultados. Con buenos resultados para algunos síndromes epilépticos, como el síndrome de Dravet, y con muchos trabajos que están, digamos, actualmente activos. El Hospital Garrahan tiene un trabajo en este momento donde está, bueno, evaluando la efectividad en algún grupo de pacientes específicos, ¿sí? Lo importante tal vez es que el neurólogo esté informado de todas las alternativas de tratamiento, se usan o no, o si están indicados para algún tipo de síndrome epiléptico en particular, que el neurólogo pueda contar con esta información y, bueno, cuando la familia se acerca a tener la información adecuada en el momento que la familia la necesite. Sí, sí. Evidentemente sí. A ver, ¿es muy frecuente la epilepsia en los chicos? ¿Qué porcentaje de chicos tenemos con epilepsia, doctora? Y en realidad es una enfermedad mucho más frecuente en la infancia que en la edad adulta, ¿sí? Y básicamente va a tener que ver, o sea, con la etiología. Tal vez en el paciente pediátrico es más frecuente la epilepsia benigna, pero bueno, va a depender mucho de cada grupo etario, ¿sí? Por eso la dividimos de esta manera. Ajá, está bien. Pero digamos que es bastante frecuente en los chicos, es decir que yo tengo una estadística que no sé si tres chicos de cada 10 podrían llegar a tener epilepsia, ¿puede ser? En realidad es la estadística de la refractariedad. De la refractariedad. Sí. Ser refractarios al uso de medicación. Ahora, para terminar, doctora, le pregunto, y esto es para la gente que nos está escuchando. Si nosotros vemos, sí, sin ser médicos, que una persona, un chico en la calle, tal vez una maestra, vemos que el chico hace una convulsión. En el aula, por ejemplo, en el recreo, ¿qué medidas deberían tomarse un chico que está en plena convulsión? ¿Qué habría que hacer con ese chico? Bueno, lo que debería hacer cualquier persona que está cercana, como usted dice, a un paciente que está teniendo una convulsión, lo primero es asegurar al paciente, si el paciente está en una posición sentada o estaban, no sé, caminando y se cae, es acostarlo en una superficie rígida, ponerlo de cúbito lateral, o sea, de costado, por si el paciente presenta alguna situación de vómito, para que no se aspire, digamos, el vómito a la vía aérea. Activar el sistema de emergencia, que significa, bueno, si estoy en la vía pública, la emergencia es el 911, si estoy en mi casa lo mismo, para que el paciente pueda ser asistido. No se coloca nada en la boca, ¿sí? Ni pañuelos, ni manos, ni nada. Nada, porque es costumbre, uno a veces quiere abrirle la boca, sacarle la lengua por miedo a que se ahogue con su lengua. ¿Es posible eso o es un mito? En realidad es un mito. Tengo más riesgos de obstruir la vía aérea si coloco algo en la boca del paciente, o si pongo la mano también lastimarme, porque en ese momento si el paciente está teniendo una crisis va a hacer mucha fuerza, y lo que suele suceder es eso, que se lastima a la persona, el cuidador o la persona que está asistiendo al paciente. Entonces hay que cuidarlo. Lo ideal es no por colocar nada en la boca para no obstruir la vía aérea, controlar el tiempo desde que inició el episodio y activar el sistema de emergencia, que bueno, va a depender un poco de dónde estoy. Y si estoy muy cerquita de un lugar de asistencia, obviamente trasladar al paciente para que sea asistido en una guardia. En una guardia. Es decir, no medicarlo en ese momento, no hacer nada. Medicarlo, excepto que, bueno, se acerque el sistema de emergencia y coloque una vía y pueda pasar medicación. Correcto. Pero si no, una persona que no esté capacitada no lo va a hacer. No darle absolutamente nada, sino que ponerlo en buenas condiciones, a lo mejor sacarle los zapatos, aflojarle el cinturón, ponerle la cabeza tal vez en una almohada para que no se golpee, es decir, confort, digamos, del paciente, hasta que llegue
el servicio de emergencia. ¿Habitualmente esas convulsiones pueden terminar solas o necesitan medicación? Terminan solas y también puede ser que no, que uno tenga que administrar medicación para que se pueda interrumpir ese episodio. Está bien, está bien. Entonces, lo importante entonces es que la gente tenga claro eso, tomar medidas muy de confort, de evitar que el paciente se lastime, se golpee y, por supuesto, rápidamente llamar al servicio de emergencia. Eso es lo importante. Seguramente en los colegios lo deben saber, pero a lo mejor en la vía pública, ¿no? Un chiquito que está caminando por la calle y de golpe cae con una convulsión. Sí, a veces la gente, lo que suele suceder en el consultorio es que cuando aparece el primer episodio siempre la duda es cómo, si se vuelve a repetir, qué es lo que tenemos que hacer. No sé si hay tanta información y uno, bueno, ahí es donde empieza a enviar sugerencias al colegio y a veces la familia pide que bueno, uno se contacte con el colegio, con el cuidador, como para poder dar toda esta información. Claro, correcto. Pero bueno, es importante saberlo porque es la manera de abordar la situación y resolverla de la mejor manera posible. Claro, sí. En general, y esto para terminar, ¿las convulsiones pueden llegar a ser muy graves, digamos, a poner en riesgo la vida del chico? Bueno, va a depender mucho de la duración, de la causa. Los episodios suelen autolimitarse y si estamos cerca de un centro de asistencia, el paciente va a ser trasladado y se pasa medicación y la crisis seguramente se va a controlar, ¿sí? Por eso a veces decimos que no salgan corriendo, que no tomen ninguna medida que pueda generar algún riesgo a la gente que está trasladando al paciente, sí, que hay tiempo para que el paciente llegue y que hay muchas cosas que se pueden hacer para controlar ese episodio. Correcto. Doctora Marisol Toma, le agradecemos muchísimo su tiempo, la verdad que ha sido muy clara, y lo importante es que nuestros oyentes tengan claro esto, ¿no? Los conceptos de lo que es la epilepsia, qué hacer, la importancia del control rápido, ¿no? Del chico, que ni bien detecten algo, lo lleven seguramente en principio es muy probable que lo lleven primero a un pediatra, ¿no? Y que el pediatra lo termine derivando al neurólogo infantil, pero sí, igualmente o a la guardia, llegan a la guardia, o a la guardia, exactamente. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes, hasta luego.